Hoy vamos a hablar sobre por qué los cristianos deben de votar. En este momento que estamos grabando esto, estamos ya a solamente 2 o 3 días o 4 días de las elecciones. Y yo, como pastor, he oído a algunas personas, aún de la propia congregación nuestra, que dicen que no van a votar. Y he oído también de otras congregaciones, etcétera, etcétera. Y realmente me llamó la atención esa actitud. Y quiero dar una explicación bíblica y a la vez de sentido común por qué un cristiano debe de votar. Hay algunas estadísticas que nos dicen cómo estas elecciones pueden ser decididas por cristianos evangélicos. Dice esta estadística, que es de una fuente llamada CBN, creo que es Christian Broadcast Network. Dice, más de 30 millones de cristianos podrían no presentarse a las elecciones presidenciales. Y en un sondeo dice que casi la mitad de los pastores evangélicos hispanos respaldan a Trump y pocos a Harris. En este sondeo, que lo realiza la consultora Lifeway Research, entre 1,000 pastores halló que la principal razón detrás del apoyo a Trump de estos pastores, según ellos, es la capacidad para mantener la seguridad nacional. Y hay otro dato que lo dice la cadena Telemundo, hablando de estas elecciones. En septiembre, dice la cadena Telemundo, los hispanos evangélicos pueden inclinar la balanza en las elecciones de noviembre. Mire, lo que estamos leyendo aquí tiene que ver con el papel que jugamos nosotros. Es decir, esto nos está diciendo fuentes seculares, algunas de ellas como Telemundo, por ejemplo, que los cristianos evangélicos pueden decidir las elecciones. Eso quiere decir la importancia de que el cristiano evangélico vote en estas elecciones. Y la pregunta se mantiene: ¿deben los cristianos votar? Que es más bien el tópico o el título de lo que estoy tratando de decir hoy aquí. ¿Deben los cristianos votar? Bueno, ¿es bíblico eso? Bueno, la Biblia nos habla, y Jesucristo realmente nos dice en Lucas 20, 25, en otro contexto, pero que se puede aplicar al contexto dice Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El contexto, como muchos de ustedes saben, era los taxes. Entonces el Señor dice, bueno, al gobierno, César allí en ese caso era el gobierno. Al gobierno hay que darle la parte que le corresponde. En este caso eran los taxes. Pero también corresponde a muchas cosas que en la sociedad donde vivimos nos requiere. Entonces, hay ciertas cosas aquí en la sociedad donde usted y yo vivimos que requiere que nosotros como ciudadanos de este país ejerzamos ese derecho. Y poniéndolo en ese contexto de dar al gobierno lo que debe darse al gobierno, es que podemos aplicar este versículo. Dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted decide no obedecer al gobierno en los taxis, usted va preso. Es decir, hay cosas que el gobierno exige. En el caso de las elecciones no lo exige. Pero vamos a ver por qué el cristiano debe de votar. ¿Qué debe de dirigir el cristiano? ¿Qué debe dirigir al cristiano a votar? Bueno, lo primero, el cristiano debe votar por su conciencia. No por conveniencia, sino por la conciencia. En otras palabras, no es porque me van a mandar un poquito más de dinero en el cheque de retiro o solamente por la cuestión de los taxes. Esa no es la razón. El cristiano evangélico que cree en la Biblia debe de votar por su conciencia. Es decir, yo voy a votar para que los principios de la palabra de Dios se puedan poner de manifiesto. Y vamos a ver algunos de esos principios. Debemos de votar por valores, no por colores, sino por valores. Debemos de analizar el perfil de los candidatos y no elegirlo
por el simple hecho de que pertenecen a un partido o al otro. Bueno, ¿cuál es el perfil de esa persona? ¿Cómo es? ¿Por qué esa persona ha votado en el pasado? ¿Qué es lo que nos dice la vida de esa persona? En el caso de los cristianos debemos de votar por la dignidad humana. En otras palabras, ¿esa persona apoya el aborto o no apoya el aborto? Eso tiene que ver con valores. ¿Hasta qué punto apoya el valor, el aborto? Por ejemplo, hay un versículo en el libro de Jeremías 1:5 que dice: yo te formé en el vientre de tu madre. Es decir, está hablando de cómo Dios toma un trabajo específico para que un baby sea formado en el vientre de una mujer. Entonces, eso es muy importante para un cristiano evangélico, el aborto. Es decir, esa persona está a favor del aborto o en contra del aborto. También la libertad religiosa. Es decir, el cristiano debe pensar en que el candidato que se está postulando, si va a coartar alguna de su libertad religiosa. Por ejemplo, aquí pasamos el COVID y vimos cómo habían personas de diferentes partidos hablando en contra de que los cristianos se reunieran o no se reunieran. Cuando se probó de que el asunto de la máscara ni la reunión afectó o afectaría en el caso del COVID. Pero hay una enmienda en este país que no existe para la cuestión del COVID. Para los cristianos hay una enmienda y es la libertad para poder reunirse. Eso está en la Constitución del país. Ahora, no hay una enmienda para la cuestión de una pandemia, por ejemplo. No existe. Sin embargo, los creyentes tenemos una enmienda que nos ampara. Otro asunto de valores tiene que ver con la educación. Es decir, el candidato que está postulándose, que apoya de la educación, sobre todo las escuelas públicas. Por ejemplo, la ideología de género. Enseñar a los niños sobre la ideología de género a niños de 5, 6, 7, 8, 9 años. Cada uno de estos candidatos, ¿cómo está? ¿Qué dice sobre eso? ¿Ellos apoyan eso o no lo apoyan? Dentro de un ratico vamos a ver una persona, un experto de la iglesia de nosotros que se llama Adrián, que va a hablar sobre eso, sobre la plataforma de cada una de estas personas. Entonces, debemos de votar por convicción, no por tradición. Es decir, no importa cómo votó abuelo o cómo votó mamá. Bueno, ¿cuál es la convicción que yo tengo para votar? Es decir, la convicción que como cristiano, como una conciencia cristiana, me empuja a mí a votar. Por ejemplo, los eventos deportivos son, por ejemplo, dramáticos, culturales. Bueno, papá votó por los Yankees, yo voy a votar por los Yankees. Eso es una cosa, pero cuando se trata de la votación de una elección, estamos hablando de convicciones grandes. Esta persona puede decidir si un baby va a vivir o no. Esta persona puede decidir si los cristianos se pueden reunir en una cuestión de crisis en el país y cosas así. En este momento vamos a conocer las plataformas de estas personas. Vamos a cambiar un poquito hacia Adrián Eduardo, que él nos va a hablar un poquito sobre las plataformas de estos candidatos en la actualidad. Así que, Adrián, me voy a ir para acá un momentico para poder hablar de esto. No podemos tocar todo, pero sí podemos tocar algunas cosas de estas plataformas. Buenos. Aquí tenemos a Adrián Eduardo y él nos va a hablar un poquito de algunos de los puntos de la plataforma. Di quién tú eres, Eduardo, dónde tú estudias, qué iglesia tú estás. Bueno, yo soy Adrián Duarte, yo voy aquí a la iglesia Estrella de Belén y soy un estudiante en FIU de negocios. Ok, perfecto. Inmigración. Dime algo sobre qué es lo que los candidatos ellos creen sobre la inmigración. Ahora en esta elección hay dos casos que tienen que ver con la inmigración. La primera tiene que ver con los borders. Hay una póliza que se llama la frontera, así que hay una póliza que se llama Open Border Policy
que es que cualquiera que entre por el borde puede entrar. En este caso, Trump está contra eso, que hay que revisar la persona, hay que ver quién es, pero Kamala cree que todo el mundo debe entrar. Y la segunda cosa con la inmigración es el derecho de votar de los inmigrantes que no son documentados. Ok. Por ejemplo, en el caso de Kamala, ella está a favor de que los inmigrantes o una persona que esté aquí sin papeles puede votar en las elecciones. Sí, ella está de acuerdo en eso, y de hecho hay otra cosa que es el ID, que ella dice que no requieren ID para que tú puedas votar. En el caso de Trump, Trump cree que sí debes tener un ID, que debes ser ciudadano y que tienes que vivir aquí en Estados Unidos para poder hacer eso. Perfecto. ¿Qué otro punto comparando las plataformas tú piensas que es importante? Bueno, para nosotros como cristianos el aborto es una cosa muy grande. Ahora mismo lo que están fajándose es que los babies born alive, entonces cuando un bebé está en un aborto y sale vivo, están diciendo, Trump dice que el doctor es decir, tiene un aborto para sacarlo, pero por alguna razón no se murió. Ajá. Y Trump está diciendo que el doctor tiene que darle salud médico al bebé, tiene que tratar de resucitarlo. Kamala dice que no es el derecho del doctor, no tiene que, si no quiere sanar el bebé. Es decir, si el baby salió vivo, Trump dice que sí, que hay que mantener la vida de ese niño o de esa niña, y Kamala dice que no, que tiene que ver ¿quién decide eso? ¿La mamá o el médico? No dice aquí, lo único que dice es que no tienen que proveer cuidado que salve la vida. Dejarlo ahí, que se desangre y se muera. Porque si lo fueron a abortar, quiere decir que le cortaron algún pedazo, ¿verdad? O le pusieron una inyección donde el baby muere. No murió, entonces vamos a dejarlo tranquilo ahí para que se muera. Pero Trump dice que no, que hay que darle asistencia. ¿Qué otra cosa tú piensas que es importante de estas plataformas de los candidatos? Bueno, también como cristianos, el transgénero, la agenda transgénero es algo bien grande. Obviamente ser transgénero es un derecho legal en Estados Unidos, pero lo que se está ahora fajándose contra es que Trump no quiere que un varón, vamos a decir LeBron James, se ponga a jugar para baloncesto de mujeres, o que entre a un juego a un baño de mujeres un hombre. Y también que los ciudadanos con sus taxis tienen que pagar el el cambiado de sexo para los prisioneros. En otras palabras, parece que es el mismo, ¿no? Pero son como 3 puntos ahí. Uno dice que la persona, en el caso de Trump, no apoya que se use dinero para que un prisionero se le pague una operación para cambiar el sexo. Kamala dice que sí, que se le debe de pagar la operación a esa persona que está en la cárcel que quiere cambiarse de género. Con los taxis de los ciudadanos. Sí. Es decir, es una gran diferencia ahí de las plataformas. Bueno, sí, y siguiendo con el aborto, de hecho hay una cosa que se llama el fondo de los taxis para late term abortion, que Trump está desacuerdo con esto, que es que las mujeres tienen el derecho de abortar los bebés hasta 9 meses con el dinero de los que pagan los taxis, de los ciudadanos. ¿Cuál es la posición de los candidatos ahí? Bueno, Trump no está de acuerdo con eso y Kamala está con eso, se opuesta a eso. ¿Tú te acuerdas hasta qué tiempo Trump está de acuerdo que se haga aborto? Pues yo lo he oído, él tiene creo que son 3 semanas, 6 semanas. 3 a 6 semanas, creo que 3 meses lo más que él. Es decir, de 3 meses para arriba, no aborto, según Trump. De 3 meses para arriba. Pero Kamala dice que sí. Sí, hasta 9 meses. Hasta 9 meses. Es decir, el baby está en el vientre, se está poniendo el dedito en la boca, reacciona a pinchazos, reacciona a esto, a lo otro, se puede abortar. Sí. Y que no tienen que pagar la mamá, sino que los taxpayers le dan el dinero para pagar el aborto. Claro, sí. Claro, porque detrás de eso una industria muy grande, que es el neighborhood y todo eso. ¿Qué otra cosa hay ahí? Bueno, en el control del gobierno en las vidas de los ciudadanos hay dos cosas que están haciendo, que es las vacunas y los vehículos eléctricos, que están diciendo que tiene que ser mandated
Un mandato. Un mandato obligatorio. de ponerse la vacuna de COVID-19. Y también quiere hacer Kamala, esto es Kamala que ya está por las vacunas, y quiere hacer que los vehículos eléctricos se vayan poniendo más, y va a hacer leyes para tratar de minimizar los vehículos de gasolina. Ujú. Sí, que hay una transición Es una transición entre 10 años de gasolina a eléctrico por 10 años para que se haga una conversión completa. Y Trump dice que dice de eso. Y dice no, que él no está de acuerdo con eso, de que las vacunas no deben ser no debe haber un mandato, y que los carros eléctricos de gas el gobierno no debe decir cuál podemos usar o no. Exacto, ok. Ujú. Bueno, y siguiendo con el control del gobierno, hay el asunto de las armas. Cuando el Kamala quiere poner algo que el gobierno como tal puede quitarle las armas a la gente mientras que le pague el precio de la arma. Es decir que Sí, se la compra te prácticamente. la compran, pero tienes que dársela. No es que, no, yo quiero quedarme con mi arma. Si ella quiere hacer que ciertas armas por ahora se las quiten a la gente porque son muy peligrosas. Ok. ¿Y Trump qué dice de ese punto de las armas? Trump está de desacuerdo con eso, que la gente debe tener sus armas y no debe el gobierno interferir con eso. Eso de las armas no se refiere específicamente a cierta arma. Por ahora Esa yo de- creo que eso es lo que está diciendo Kamala, pero Ajá. puede eventualmente cambiar su punto de vista y decir todas las armas. Claro. Sí, eso es una ley que existe que ampara que el ciudadano tenga armas en este país, pero nunca se ha tocado eso. Y el peligro que dicen que puede haber con eso es que cuando se empieza a decir, bueno, se puede prohibir este tipo de armas, es una puerta abierta para que finalmente termine que no se pueda tener armas. Es creo más bien lo que dicen la gente, defensores de tener armas. Entonces Trump está en desacuerdo de que sea limitada la cuestión de las armas personales. Sí, está correcto. Para defensa personal, más Para bien de defensa personal. Ajá. Claro. Y tenemos otro punto ahí de la plataforma de ellos. Bueno, sí, tenemos dos más. El primero, que es bien importante para nosotros como cristianos, es el tema del derecho de la religión, que quiere Kamala hacer que las religiones como cristianas, católicos y otras religiones tienen que hacer cosas que no están de acuerdo con, como si dos gentes homosexuales quieren casarse en cualquier iglesia, tienen que permitirlo, y Trump está de desacuerdo con eso y que la iglesia debe hacer lo que ellos creen que es correcto. Exacto. Incluso, yo me recuerdo creo que fue en el tiempo de Obama, que hubo un choque muy grande con los católicos porque querían, fue a la corte y todo, querían poner condones en las escuelas para los muchachos, y las escuelas católicas dijeron que ellos no iban a poner condones en la escuela, y tuvieron que ir a la corte y todo eso, porque el gobierno, en el caso de Obama, quería imponer eso, y como es una escuela privada, fueron a la corte. Eso es una de las cosas. Pero eso de matrimonio gay, que es como se le llama en la calle, eso también fue bastante, en el tiempo de Obama se habló mucho de eso, de que si los pastores y los sacerdotes y los rabinos, si se le pedía que los casaran, que tenían que hacerlo. Y entonces tiene que ver con la libertad de la religión. La gente hace lo que su conciencia y su fe le dice. Pero Kamala fue un state attorney de California, y ella estuvo a favor de eso. Es decir, todo lo que estamos diciendo aquí, si alguien lo quiere saber de dónde lo sacamos, nosotros tenemos una lista de footnotes de dónde fueron sacados cada una de las opiniones de esos candidatos. ¿Qué otra cosa hay ahí? Bueno, aquí bien importante es el defund the police, que Kamala quiere Defund the police en español sería quitar los fondos de a la la policía. policía. Pero lo que significa es que Kamala quiere sacar las policías de las escuelas. Y aún de las escuelas. sacarlos de las escuelas, los policías que están ahí, quitarle el sueldo, bajarle el sueldo. Sí, al Y- quitar el sueldo ya no habría dinero para pagarle a un policía en las escuelas. Sí. Wow. ¿Y qué Trump qué dice de eso? Bueno, Trump está de desacuerdo con eso, cree que las policías sí deben proteger las escuelas, Ujú, y que haya dinero para pagarle también, porque salario. el otro no es solo quitarlo de la escuela, sino que quieren bajarle el salario de los policías.
y de las estaciones. Bueno, y cuando los piquetes aquellos que hubo de Black Lives Matter, que cogieron preso a algunas personas, yo recuerdo que Kamala comenzó a levantar dinero, a raise money, para pagar el bail-out, las personas, ¿cómo se dice eso? Pagar un... no me acuerdo, se me fue la palabra ahí, pero la fianza, para pagarle fianza a todas esas personas que estaban presos porque habían agredido policías. Y ella levantó fondos para eso, así que ella siempre ha estado de acuerdo en eso. Creo que últimamente ella dijo que no, pero claro, eso no cuenta porque lo dijo a última hora, no. Sí. ¿Tenemos algún otro punto ahí? Sí, uno más, que es darle los derechos a la gente encarcelada a poder votar. Que ahora mismo, si tú vas a la cárcel, no tienes derecho de votar. Y Kamala quiere hacer que la gente que fueron encarceladas ahora tengan el derecho de votar en las elecciones del Estados Unidos. Sí, porque el problema es que habría que cambiar la ley. Porque la ley dice que no pueden votar los que están en la cárcel. Sí, tienen derechos humanos, tienen derechos como humanos, pero pierden derechos civiles en el país, como el de votar. Increíble. Es decir, que las plataformas, lo que yo veo en esto es que nosotros, que es lo que estábamos diciendo aquí, tenemos que mirar la plataforma. Olvídese de cómo luce la persona, si es blanco o si es negro. Olvídese cómo habla, si habla bonito, si habla feo. Ese no es el asunto. Es la plataforma que esa persona cree y que esa persona va a ejercer una vez que esté en la Casa Blanca. Eso es, yo creo, lo que nos debe de mover a nosotros, votar por las plataformas de las personas. Pues gracias, Adrián, gracias por tu intervención. Aquí. Amén, y creo que vamos a seguir usándote con este asunto que a veces es un poco complejo para la comunidad hispana, porque esto de las plataformas yo no lo he oído explicar a nadie, y por eso es que lo estamos tratando aquí hoy. Y por último, realmente lo que quiero terminar aquí es con que uno como creyente va a rendir cuenta del voto. ¿Ve? Porque uno piensa que el voto es una cosa, bueno, es como, qué sé yo, como dije ahorita, como ir a un parque de béisbol. Y no. El voto tiene que ver con la parte moral. Es decir, a mí me es difícil, como cristiano, pues aprobar el matrimonio de las personas gays. Pues yo veo que están en contra de la palabra de Dios. Eso me es difícil. Entonces, cuando yo voto por un candidato que apoya eso y que va a expandir eso, bueno, yo estoy de cierta forma haciendo que esa persona siga en eso. Cuando yo voto por un candidato que apoya abiertamente, sin límite, el aborto, yo con mi voto estoy diciendo que esa persona puede ejercer y ayudar al aborto, lo cual está en contra de mi conciencia. Entonces, daremos cuenta nosotros de los votos, cómo votamos. Claro que vamos a dar cuenta, porque uno está promoviendo el mal también. Nosotros estamos obligados a votar con nuestra convicción cristiana. Por eso creo que es muy desafortunado que un cristiano no vote, porque un cristiano que no vota está votando a favor de todas estas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Porque una persona, un no voto quiere decir un voto a favor de la otra persona, de esa persona que no está de acuerdo con los principios bíblicos. Y por último, yo en estas elecciones que se aproximan ya en 2, 3 o 4 días, creo que debemos de tener conformidad, cualquiera que sea la decisión que pase. Como hijos de Dios tenemos que tener conformidad con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, Daniel nos dice en capítulo 2, verso 21, que Dios es quien pone y quien quita reyes. Es decir, aunque no haya sido electo el candidato de nuestra preferencia, el candidato ganador es el que Dios quiso que sea el nuevo gobernante. Por lo tanto, tenemos que estar conformes. Y dice también la Escritura, teniendo en mente que ella siempre es buena, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios siempre es buena y agradable. Y también nos dice el libro de Isaías que los caminos de Dios
no son nuestros caminos. Dice Isaías 55, 8 y 9. Él actúa por caminos misteriosos, nos dice Eclesiastés. Y lo que nos puede parecer una derrota o tragedia está siendo de cierta forma utilizado para cumplir los propósitos de Dios. Así que, mi hermano que me está escuchando, usted y yo tenemos una responsabilidad y debemos de ejercer este privilegio que nos da este país. Aquellas personas que les gustaría tener estos puntos, yo les pido que me escriban al email mío. Yo les puedo mandar todo esto que yo he hablado aquí, lo que dijo Adrián, también se lo podemos mandar, y tenemos la fuente de donde salió todo eso, esas posturas de los candidatos. Así que el Señor le bendiga. Este es el pastor Javier Sotolongo.